toquemos los dos primeros elementos del delito, porque en la sesión anterior habíamos ya culminado la estructura de lo que el derecho penal maneja como delito, ¿verdad? Entonces, solo para recordar la primera parte para que estemos o tengamos el contexto adecuado y podamos entender mejor el punto de vista que vamos a explicar. A ver, dijimos que el delito, para que en nuestro derecho penal pueda concretarse, necesita pasar uno por uno los cuatro elementos, ¿no? Es decir, la acción-omisión, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Una vez que tenemos los cuatro elementos concretados, lo que sigue es la responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene dos vertientes. La primera, que es la responsabilidad penal, que está a cargo del Ministerio Público, y la responsabilidad civil, que está a cargo también del Ministerio Público cuando no haya actor civil. Pues si hubiese actor civil, entonces esa tarea aleja al Ministerio Público porque ya hay un sujeto procesal que de agraviado se convierte en actor civil porque así lo solicitó y un juez le concedió esa condición. Respecto a la pena, ya dijimos que casi siempre va a estar, y en los casos que no, será porque se aplicó el artículo 208 de nuestro Código Penal. Por eso es que dijimos que la pena, recuerden, no puede ser elemento del delito porque no siempre va a estar. En cuanto a la reparación civil, recordemos que tenemos un problema respecto a la concreción de esta responsabilidad a través de la reparación civil. ¿Cuál era el problema? Lo causaba el artículo 92 de nuestro Código Penal, que expresamente necesita una sentencia condenatoria para que exista o coexista la responsabilidad civil. Eso significa que si en el camino, por alguna circunstancia, en el proceso, ya en el juicio oral, se dictase un auto de sobreseimiento, entonces no podía haber sentencia condenatoria. Y si no había sentencia condenatoria, no podía haber reparación civil. Y dijimos en su momento que eso era pues cuestionado porque no se estaba respetando el derecho constitucional del artículo 139 de la Constitución, que exige del Estado la tutela jurisdiccional efectiva. Y eso obligaba entonces a que el agraviado tuviese que diferir su conflicto e ir al derecho civil para, mediante una demanda, al amparo del artículo 1969 del Código Civil, pudiese reclamar una indemnización por el daño causado, ¿no? Entonces tuvimos muchos años de esa discusión hasta que finalmente el Código Procesal Penal que está en vigencia ha incorporado una disposición que ha solucionado este problema, que si bien era penal y no se resolvió, por el ámbito procesal sí se ha hecho, con algunas situaciones ahí que es menester tocar con ustedes. A ver, el artículo 12, inciso 3 del Código Procesal, efectivamente autoriza a los jueces que puedan ordenar el pago de la responsabilidad civil en casos en que el agente haya sido absuelto o sobreseído, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones puede provocar que un juez determine el pago de la reparación civil. Pero hay una frase al final de ese artículo que no es tan sencilla como parece, porque dice ahí que ordena el pago de la reparación civil en caso de sentencia absolutoria o de auto de sobreseimiento, coma, cuando proceda. Entonces, esa expresión de cuando proceda es la que se tiene que analizar. Entonces, ¿cuándo procede? Ya este es un asunto técnico, no es simplemente mero literal lo que vamos a entender. Entonces,
No es pues que se le deja el margen absoluto o discrecionalidad a los jueces para que ellos entiendan en qué momento y en qué momento no puede. No es esa el sentido de este último extremo del artículo 12, inciso 3. Entonces, cuando proceda significa, en términos técnicos, que debe haberse acreditado los tres primeros elementos del delito, es decir, lo que conocemos como injusto penal, cuando se haya acreditado la acción, que la acción sea típica y sea antijurídica. Cuando tenemos los tres, entonces sí hay la posibilidad de una reparación civil ante que el imputado, repito, haya sido absuelto o sobreseído. Entonces, se tiene que verificar los tres. Entonces, significa que, por ejemplo, si en el curso del auto, perdón, en la sentencia, se establece que la causa de la absolución es porque no se ha acreditado el dolo, entonces, ¿qué elemento del delito estaríamos eliminando? Obviamente la tipicidad, porque en la tipicidad está el dolo como elemento subjetivo, lo dijimos en su momento. Entonces, esa circunstancia va a evitar que se pueda ordenar el pago de la reparación civil, porque al no existir ya el injusto, puesto que falta un elemento que es la tipicidad, ya no procede. Y de eso hay varias situaciones allí un poco confusas, porque debemos entender que esta figura, si bien está en el Código Procesal desde el año 2004, sin embargo, el código nuestro procesal recién está en vigencia a partir de 2008. Entonces, toda norma pues tiene un periodo de adecuación para que todos los abogados, siendo fiscales o jueces o litigantes, simplemente podamos encontrar el sentido. Porque si esto no es así, entonces las cosas no marcharían técnicamente como se quiere en el derecho penal. Y hay varios ejemplos que confunden, ¿no? Yo mismo les puedo contar en breves minutos un caso que nos pasó cuando defendíamos los intereses de personal de RPP, ¿no? Radio Programa del Perú, cuyos funcionarios habían sido acusados por delito ecológico al haber instalado una antena de transmisora en un lugar con la autorización de los propietarios, en fin, e incluso ellos apelando a la ley de telecomunicaciones, dice la norma, que cuando se utiliza la ley de telecomunicaciones para instalación de antenas, ese permiso municipal es automático. Es decir, no necesitan ellos mayor preámbulo, simplemente solicitan la instalación y se la dan de manera automática. No hay ni siquiera valoración del ministerio, perdón, de la municipalidad. Sin embargo, los funcionarios de RPP hicieron lo que convenía a su derecho y solicitaron a través de la presentación de un expediente la autorización para la instalación de antena. Pero ¿qué contenía ese expediente? No solo documentación y los planos y todo lo que corresponde a un proyecto técnico de instalación de la antena propiamente dicha, sino también de la construcción de dos ambientes, uno para guardar los equipos que necesita de funcionamiento de la antena y otro ambiente, ambos de 40 metros cuadrados aproximadamente, para que el personal de seguridad que debía estar permanentemente custodiando la antena pudiesen descansar, pudiesen preparar sus alimentos, en fin. Entonces, ese proyecto fue presentado así y la municipalidad se entiende que luego de revisar el expediente, porque se presentó no debiendo, o sea, no tenían la obligación de hacerlo, pero RPP cumplió con eso. Entonces, les expiden la resolución autorizando la antena. Entonces, ¿qué entiende RPP? Que le han autorizado el proyecto, y el proyecto no solo tiene la antena, sino esos dos ambientes. Entonces, proceden a la construcción y a la instalación de la antena, y cuando ya ellos están solicitando
el servicio de energía eléctrica y servicio de agua, es que una verificación municipal tardía detecta la construcción de esos dos ambientes que estaban en el proyecto aprobado. Pero para ellos, el ambiente para guardar los equipos no tenía ningún problema, pero el otro no. Dijeron, el otro ambiente, el que va a servir para para los vigilantes, decían ellos, es una vivienda. Claro, 40 metros cuadrados no es gran cosa, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que ese ambiente tenía baño, tenía cocina, y entonces dijeron, esta es una vivienda, ¿no? O sea, es decir, un vigilante no puede tener una vida digna, ¿no? No puede tener un baño, no puede tener una cocina para preparar sus alimentos, porque entonces dijeron, no, esto no es simplemente para que, o sea, ¿qué querían? Que el guardián o el vigilante simplemente tuviese un ambiente de 1 metro cuadrado para que se vista y coma en el piso como cualquier animalito, ¿no? Se entiende así. Bueno, el tema es que les observaron, pusieron la denuncia ante el Ministerio Público y se hizo el proceso. Entonces, en el curso del proceso se demostró lo que les he narrado y finalmente la sentencia sale absolutoria. Pero en el análisis que hace el juzgador, establece que la razón de la absolución es porque no hubo dolo, es decir, en ningún momento el personal funcionario de RPP tuvo la intención de evadir o de contrariar el medio ambiente con la construcción de, una, de un ambiente de 40 metros cuadrados, ¿no? Entonces, para el juzgador no había dolo y los absolvió. Sin embargo, utilizando el artículo 12, inciso 3, ordenó la reparación civil. Me recuerdo que era algo de 50.000 soles, parece, o por ahí. Entonces, obviamente, aquí ya era una situación técnica, ¿no? O sea, ¿cómo entonces, si el juez está considerando que no hubo dolo y por ende no hay tipicidad, cómo entonces resulta que procede la reparación civil? Entonces, esa situación hace que consultemos con los señores directivos de RPP para indicarles que había un problema ahí. Pero ellos dijeron que era preferible solucionar el problema con el Ministerio Público, de manera que el Ministerio Público debía aceptar la sentencia y también RPP la aceptaba, ¿no? Es decir, si el Ministerio Público no apelaba la absolución, nosotros tampoco apelábamos la reparación civil y RPP pagaba el valor de los 50.000 y todo en paz. Entonces, con esas instrucciones fuimos al Ministerio Público y lamentablemente el fiscal no quiso aceptar porque dijo, bueno, si yo no apelo, entonces esto se va a prestar aquí en mi institución como que yo tengo un acuerdo con ustedes y eso daña mi carrera y no puedo hacerlo, tengo que apelar. Entonces, bueno, si va a apelar él, nosotros también lo haremos. Pues, entonces, apelamos. Pero aquí había un problema. En realidad no era la falta de dolo, sino que aquí lo que técnicamente había era lo que llamamos error de prohibición indirecto. Es decir, el error de prohibición significa, y ya lo vamos a ver después, en estos términos, significa que, el indirecto, que yo sé que no debo instalar o construir esto, pero estoy seguro de que lo que estoy haciendo está correcto porque tengo la autorización. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la figura real. Pero el juez dijo que eso era ausencia de dolo. Entonces, en base a eso es que nosotros apelamos. Le dijimos, señor, si no hay dolo, porque el juez lo dice expresamente en su sentencia, entonces no puede ordenar el pago de la reparación civil por cuanto no hay injusto penal. Muy bien, en esos términos nosotros apelamos, el Ministerio Público apeló respecto a la condena, ¿no? Fuimos a la audiencia, nos escucharon los jueces y se produjo un debate interesante desde el punto de vista de los jueces, incluso felicitaron al señor fiscal superior,
lo mismo que ha suscrito, por lo que les dijimos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el punto de vista del fiscal? El punto de vista del fiscal era apoyar nuestro postulado, ¿no? Postulado de la defensa, dijo, está correcto desde el punto de vista de la sentencia. Pero el problema no es la sentencia, sino que el juez se ha equivocado. Eso es lo que dijo. El juez ha errado aquí. No es un problema de dolo, dijo el fiscal superior. Es un problema de culpabilidad, es decir, no hay ausencia de dolo, sino hay un error de prohibición. Y el error de prohibición no elimina el injusto penal, elimina la culpabilidad. Entonces, si elimina la culpabilidad, el injusto está intacto y por eso la reparación civil se justifica. Y claro que tenía razón. Entonces, ¿dónde nace el error? En la sentencia, porque el juzgador no entendió esa figura. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque, como repito, son figuras nuevas que recién las estamos tratando de entender técnicamente. Bueno, nos escucharon los señores jueces. Recuerdo que nos felicitaron a los dos por el aporte de cada quien y nos citaron para lectura de sentencia. ¿Qué dijeron en la sentencia? Algo importante, ¿no? Dijeron, bueno, aquí hay un problema. El señor fiscal superior tiene razón y el defensor también tiene razón. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sentenciar cuando estamos encontrando que ambos tienen razón? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la sentencia. Tal como lo ha expresado el fiscal superior o lo ha expresado la defensa, en la sentencia se ha interpretado inadecuadamente la razón de la absolución. Si es por tipicidad o es por error de prohibición. ¿Cuál de las dos es técnicamente? Entonces nosotros no podemos, dijeron, pronunciarnos sobre las apelaciones mientras no tengamos esta aclaración. Y por tanto, declararon nula la sentencia y ordenaron que regrese al juzgado competente, a otro juzgado, para que en ese juzgado se aclare si es un problema de tipicidad o es un problema de culpa. Una vez que ellos tengan una nueva sentencia, recién se pronunciarán por la apelación. Fíjense ustedes. Bueno, esos problemas los vamos a enfrentar, los vamos a ver todavía, porque no hay claridad en lo que significa esa frasecita de cuándo procede. Muy bien, con eso quería cerrar el punto con el que terminamos la sesión anterior. Y ahora empezaremos a ver ya los elementos del delito en este punto referido a la acción-omisión. Bien, nosotros tenemos pues el seguimiento de la corriente de la doctrina finalista, ¿no? Es decir, cuando enfrentamos lo que es la acción-omisión, se trata, según esta teoría, del comportamiento humano que a consecuencia de hacer o dejar de hacer genera consecuencias jurídicos penales. Es decir, el ser humano, según esta doctrina finalista, no simplemente hace las cosas pues automáticamente, somos entes pensantes y siempre tenemos una finalidad en todo aquello que hagamos, ¿no? De manera correcta, incorrecta, lo que fuese, siempre tenemos una actividad con destino final. Entonces, desde ese punto de vista, no contraría lo que establece nuestra ley penal y de manera que esa corriente se acepta. Entonces, el comportamiento humano de hacer o dejar de hacer que genera consecuencias jurídico-penales se tiene a través de la comisión propiamente dicha, es decir, cuando la gente genera un comportamiento activo y hace algo, o cuando deja de hacer aquello que la ley establece, ¿no? Entonces, esa es, en esencia, la definición aceptada de lo que entendemos por acción o omisión. No obstante, para que exista este primer elemento, necesitamos algunos elementos, algunos presupuestos jurídicos. ¿Qué se necesita para que ese comportamiento humano
sea reputado como acción y dé inicio a la secuencia del delito. Tenemos tres elementos. Primero, la manifestación de voluntad, es decir, aquella decisión que hace al ser humano distinto a otro tipo de seres que mediante su pensamiento y decisión establece si debe o no debe hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa manifestación de voluntad es lo que determina la existencia, en primer término, de la acción. Un segundo elemento se refiere al resultado típico, es decir, todo aquello que el ser humano hace o deja de hacer, porque hay multiplicidad de hechos que nosotros vamos a establecer, y no todos esos hechos van a ser reputados como resultado típico, sino aquellos únicamente en los que haya una prohibición expresa de la norma. Si no es así, entonces no puede ser reputada como acción. En ese entendido, nos faltaría el segundo elemento, el tercer elemento, el nexo causal. El nexo causal se refiere al vínculo que debemos tener entre el comportamiento y el hecho. Es decir, tiene que haber un nexo entre el hecho y la persona que lo comete. Si no tenemos eso, entonces no tiene por qué haber acción o omisión. Entonces, esas situaciones son las tres que establecen que efectivamente haya acción. Repito, manifestación de voluntad, resultado típico y nexo causal. Pero así como tenemos elementos que conforman la acción, también tenemos elementos que la eliminan. Creo que tenemos un problema de iluminación. Les pido, por favor, si me permite, doctor Canales, un minutito. Sí, doctor, no hay problema, lo esperamos. Aprovechando para invitarlos también a las próximas conferencias, por cierto, son gratuitas, a las cuales ustedes pueden acceder a través de nuestra plataforma llenando los formularios respectivos. Como indico, son conferencias que no tienen costo y, bueno, que ustedes pueden acceder, ¿no? Actualmente tenemos una sobre derecho minero, otra sobre los remates judiciales, el sistema de Remaju, que son los remates judiciales electrónicos del Poder Judicial. Y el día de hoy también estamos colgando nuevas conferencias que son sobre derecho constitucional, el caso Fujimori, un análisis de la sentencia. Tenemos otra conferencia también sobre bioética a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional del señor Morán respecto a la inscripción de sus hijos. Y también ya tenemos programada otra conferencia sobre derecho administrativo. Entonces, los invitamos a que estén visitando siempre nuestras redes sociales y nuestra página web, aboaclass.com. En ella van a encontrar todos los eventos que nosotros venimos programando para ustedes. Como indicaba, estas conferencias no tienen ningún costo. El único requisito es que se registren en los formularios, que cada una de estas conferencias tiene su enlace respectivo. También manifestarles que las clases del Seminario de Derecho Penal General, si ustedes quieren volver a revisarlas, tienen acceso en nuestro canal de YouTube, AguaClass. Allí encuentran las grabaciones de cada una de las sesiones del Seminario de Derecho Penal dictada por el doctor Guillermo Sosa. Entonces también los invitamos a que puedan visitar nuestro canal de YouTube.
así como también allí van a encontrar las conferencias que se vayan dando, y muy pronto también los vamos a invitar a cursos que estamos organizando para ustedes. Por otro lado, quien esté interesado en adquirir bibliografía, tenemos a la venta el libro en formato digital del doctor Guillermo Sosa, El principio de lesividad en los delitos sexuales, y lo encuentran también en las plataformas, en las redes, en el Facebook. Tenemos también un enlace a través del cual ustedes pueden contactar con nosotros para hacer el pago, y nosotros inmediatamente le estamos enviando el libro en formato digital. A ver, doctor Sosa, si nos avisa. Doctor, un minutito, por favor. Ya no hay problema, doctor, lo esperamos, lo esperamos. Indicarles también que el día de mañana estamos haciendo la última sesión de nuestro seminario de Derecho Penal General. Mañana domingo, en el mismo horario, ¿no? De 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y esta próxima semana ya les estamos entregando sus respectivos certificados. Aquellas personas que hubieran hecho el pago de una cuota para el seminario, les pedimos por favor que el día de hoy puedan cancelar el otro 50% de la segunda y última cuota, pues son 2 cuotas, para que quede expedito ya su certificado a partir de esta próxima semana. Adelante, doctor. Ya, muchas gracias. Disculpen ustedes el inconveniente. Bueno, decíamos que así como la acción tiene elementos que la conforman, también tiene elementos que la eliminan. Es decir, en qué casos no vamos a tener acción. A eso se llama ausencia de acción. Son 3 situaciones que contempla la doctrina para que no haya acción, no sea reputado el comportamiento humano como tal. El primero se refiere a los estados de inconsciencia. Por supuesto que si hay un estado de inconsciencia, no se acepta la voluntad. Entonces, si no hay manifestación de voluntad, no puede haber naturalmente acción. Entonces, ¿cuáles son esos casos de estados de inconsciencia? En primer lugar, la hipnosis. Recuerdo que alguno de ustedes la semana pasada preguntó esto, ¿no? Entonces, cuando hay una hipnosis, elimina pues absolutamente la posibilidad de voluntad de la persona, porque en todo caso la voluntad es de quien está manejando mediante la hipnosis el pensamiento de la persona. Entonces, si eso se acredita, entonces no puede ser reputado ese comportamiento como acción. Otra condición es el sonambulismo, que también, debidamente acreditado, va a eliminar la posibilidad de manifestación de voluntad y por ende no puede haber acción reputada como tal. Y en tercer lugar, los estados de ebriedad absolutos. Eso también ya es un problema porque si bien esta es una causa de la no acción, pero vemos que en la ley penal peruana, a partir de ciertas situaciones políticas, se ha modificado el Código Penal para incorporarse la ebriedad en cualquiera de sus estados como condición agravante. Entonces, es bien difícil, siendo una causa de la no acción, es bien difícil que esa causa pueda eliminar la acción.
que les aseguro que el Ministerio Público va a pretender más bien utilizarla en contra, porque está como agravante en los tipos penales. Entonces, esta situación de la ebriedad parece que ya no calza con el sistema penal peruano en vista de esas modificaciones que se han hecho. En segundo lugar, otra de las causas de la no acción es la fuerza física irresistible que proviene de otro ser humano o de la naturaleza, haciendo que la persona sin manifestación de voluntad lleve a cabo un acto que generalmente produce un daño. Sin embargo, esta fuerza física también tiene doble naturaleza jurídica porque a la vez que es causa de no acción, también es causa de inculpabilidad. Entonces, ¿dónde es preferible utilizarla? Bueno, si la persona es representante del Ministerio Público, entiendo que lo que le conviene es utilizarla como causa de inculpabilidad. ¿Para qué? Para permanecer, para mantener vigente el injusto penal y lograr por lo menos la reparación civil. En cambio, el defensor lo que quiere es eliminar el injusto penal. Y si esa es su intención, postulará la fuerza física como causa de la no acción para evitar que el injusto penal exista. Y en tercer lugar, los movimientos reflejos. Los movimientos reflejos son causa de la no acción también porque anulan la manifestación de voluntad. ¿De qué manera? A ver, ¿cómo funciona un movimiento reflejo? La medicina nos ha dicho, ¿no? Que nosotros como seres humanos tenemos normalmente centros sensores que perciben un estímulo, ese estímulo luego es procesado por el cerebro humano y este ordena a los centros motores el movimiento o el estado de quietud, ¿no? Esa es la esencia del actuar humano. Pero frente a estímulos donde no participa la deliberación del ser humano, porque los centros sensores, una vez que captan el estímulo, de frente lo transmiten a los centros motores y se produce el movimiento sin que el ser humano lo haya ordenado. Por ejemplo, dice usted, yo no sé que la olla que está en la cocina tiene agua hirviendo y apagaron la cocina en segundos, yo no lo sé, agarro la olla y ¿qué va a pasar? Está caliente. Entonces, yo he sentido ese estímulo y sin que mi cerebro lo haya programado, lo haya propiciado, porque no hay instante de deliberación, yo suelto la olla y voy a generar de repente la quemadura de un tercero. Entonces, ese es un movimiento reflejo. Es decir, ahí no hay manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque es un acto humano que el cerebro no lo ha ordenado, tal como es la secuencia de movimiento de un ser humano. Entonces, por esa razón es que los movimientos reflejos representan una causa de la no acción y por ende eliminan la posibilidad de que se instale este primer elemento del delito. Bien, eso en cuanto a la acción. Ahora vamos a ver el segundo elemento del delito referido a la tipicidad. Quiero recordar a ustedes que estos dos primeros elementos son de repente lo más importantes que podamos mencionar, porque estos dos son los que se van a utilizar en la fase previa a la investigación preparatoria. Como en su momento le dijimos, ¿no? Usted lo sabe. Procesalmente, la investigación preliminar, ¿para qué se ha ideado? ¿Para qué existe en el ordenamiento procesal penal peruano? No es para, como dicen, para hacer diligencias preliminares, no, pues eso es la operatividad, pero eso tiene que tener una razón jurídica, ¿no? La finalidad jurídica, ¿cuál es? Una de las finalidades de las cuatro que tiene es
establecer que ese hecho es delito, constituye un hecho punible. Entonces, es un filtro que la ley le da al Ministerio Público para que de manera personal el Ministerio Público pueda decidir si archiva el caso o está en condiciones de asumir un proceso penal. Esa es la importancia de estos dos elementos. Entonces, a veces ustedes habrán escuchado, y nosotros como abogados obviamente, que hay personas que desdeñan la investigación preliminar, ¿no? O sea, no se presentan, no le dan importancia. Cuando pasamos a proceso, ya el caso se complicó, porque si hemos podido detener en la etapa preliminar, no lo hemos hecho, cuando ya pasamos a proceso, es porque el fiscal ya tiene la ventaja. ¿Y cuál es la ventaja? Que ya estableció que el hecho punible existe. ¿En base a qué? En base a que encontró la acción como tal y encontró la tipicidad completa. Ese es el tema. Entonces, si eso es así, tenemos que nosotros enfrentar seriamente lo que corresponde a la tipicidad. No es como algunos muchachos abogados creen, que es solamente leer el código, ¿no? O sea, yo leo el artículo que dice el que mata a otro, ya, y con eso tengo suficiente. No es así, pues eso no es técnico, ¿no? Para enfrentar la tipicidad, usted en la universidad ha estudiado pues todo esto, ¿no? Lo ha estudiado, lo sabe, entonces ahora sí le va a ser fácil ese encuadramiento de la conducta. No es simplemente la lectura, porque si fuese así, cualquier persona, pues sin necesidad de ser abogado, con la aplicación de su código diría, sí es delito. Y eso no es así. Entonces, vamos a ver, entonces, la tipicidad como concepto. ¿Qué significa? Hay una definición muy popular, muy usada, que se refiere a que la tipicidad es el encuadramiento de la conducta en el delito que corresponde. Claro, es una definición muy práctica, como digo, pero hecha, entiendo, sobre la base que ya conocemos la otra. Es decir, para no redundar, para no complicarnos la vida, utilizamos esta definición. Muy bien. Pero a veces, si la tenemos solo como definición y no entendemos el contexto, entonces va a ser complicado. Preferible que profundicemos un poquito en la otra para tener explicación a esta que es muy corta y muy popular. ¿Qué significa la tipicidad en términos de definición? Un poquito más complejo, más sofisticado, diríamos. A ver, hay una acción, ¿cierto? Y hay un comportamiento humano que ha sido acreditado. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en la tipicidad? Vamos a hacer un juicio de valor de ese comportamiento humano, ¿no? De esa acción. ¿Cómo hacemos ese juicio de valor? Analizando elementos objetivos y subjetivos de ese comportamiento para estar en condiciones de realizar ese encuadramiento de la conducta en el tipo penal. Es decir, la primera definición simplemente hace alusión a las dos últimas líneas, el encuadramiento. Pero ¿cómo hacemos el encuadramiento? Analizando el comportamiento. ¿Y qué empleamos en el análisis? Empleamos el estudio de elementos objetivos y de elementos subjetivos. Si no conocemos eso, no hacemos ese ejercicio, ¿cómo hacemos el encuadramiento? Vamos a cometer errores. Y esos errores van a ser difíciles de subsanar luego, o complicados por lo menos. Eso significa que analicemos todo esto que corresponde a la tipicidad. ¿Qué significa los elementos objetivos? ¿A qué llamamos elementos objetivos de la tipicidad? Miren, los elementos
objetivos se llaman aquellos que permiten ser apreciados objetivamente. Por ejemplo, sujeto activo, sujeto pasivo, el tiempo, el lugar, la forma en que el agente actúa y cualquier otro que objetivamente permita ser apreciado. Todos esos son elementos objetivos. Y esos elementos objetivos deben estar pues en el tipo penal. Sino, cómo esa conducta construida de manera abstracta puede aplicarse a un hecho, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se entiende como elemento objetivo. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar una conducta humana, tenemos que saber, por ejemplo, lo que corresponde al sujeto activo, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo? Para eso nos ayudamos de la clasificación de los tipos penales en base al comportamiento humano, que dice los tipos penales establecen quién debe ser el sujeto activo en determinado delito. ¿Es un tipo común o es un tipo especial? ¿No? Puede ser cualquier persona o tiene que ser alguien que tenga una calidad esencial que el código establezca. Normalmente, el sujeto activo tiene la condición de tal porque el código lo establece. Pero a veces pasan otras situaciones que ya obedecen a una situación doctrinaria. Por ejemplo, ¿no? El caso de los delitos contra la administración pública. Hablo de peculado, por ejemplo, ¿no? El peculado es un tipo penal que establece un sujeto activo especial. Dice, funcionario o servidor público. Entonces es muy fácil decir, ¿no? Aquí, para peculado, el sujeto activo, léase autor o partícipe, tiene que ser funcionario o servidor. Sí, pues, parece que es así. Pero luego de algunas situaciones que se presentan en la vida jurídica, y en nuestro país se presentó el año 2004, cambió la doctrina del derecho penal peruano. Porque desde esa fecha, un problema que se presentó en Chile con una extradición de un señor de apellido, de nombre Daniel Borovio, ¿no? Siempre lo recuerdo porque a raíz de ese caso es que el derecho penal dio un giro doctrinario. Porque siempre era así, ¿no? O sea, hasta ese momento, para delito peculado y otros de la administración pública, tenías que ser funcionario o servidor. O sea, no había discusión. Sin embargo, lo emblemático de ese caso, porque fue el desmoronamiento del gobierno de Fujimori, recuerden ustedes, el año 2000, mucha gente pues que se vio comprometida huyó del país. Y uno de esos señores que huyó del país era este señor Borovio, que se le encontró finalmente en Chile. Entonces, como se le encontró en Chile, se ordenó su detención con fines de extradición, el Estado peruano armó su cuadernillo y pidió la extradición del señor. Entonces, en la defensa que hizo los abogados chilenos de Borovio, establecieron que había un problema de tipicidad. Es decir, la justicia peruana, en el cuadernillo de extradición, no había cumplido con enviar la documentación que permitiese saber si al señor Borovio le estaban imputando el peculado en condición de funcionario o servidor público. Ya, esa era la estrategia. Pero ¿cuál era pues la situación de fondo? La de fondo era que el señor Borovio tenía un contrato de locación de servicio con el Estado peruano. Entonces, un contrato de locación de servicios te saca de ser funcionario o servidor. Entonces, si no eres funcionario ni servidor, porque eso está establecido expresamente en la ley peruana, ahí tienen ustedes vigente en ese extremo el decreto legislativo 276 y su reglamento, decreto supremo 00590 PCM, ahí se establece claramente quién es servidor y quién es funcionario público, están los requisitos. Entonces, un contrato de locación de servicios, pues te excluye de eso.
Entonces, cuando ya le viene la Corte Suprema chilena, le pide a la peruana que envíe la documentación que demuestre cuál era la condición de Borovio, si era funcionario o servidor. Y no podía, pues, el Estado peruano. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, pues, que no era ni una ni otra cosa. Entonces, ¿qué inventó la Corte Suprema peruana? Determinó que en el Perú, si bien el artículo 387 exige como sujeto activo funcionario o servidor, eso es para el caso de autor, dijeron. Pero para el caso de cómplice no se necesita ser servidor o funcionario. Y al señor Borovio le estaban imputando la condición como cómplice, entonces no puede exigirse que sea funcionario. Lamentablemente, para nosotros, ese postulado peruano no prosperó, porque la justicia chilena dijo, bueno, eso será en el Perú, pero acá no. En Chile, tanto el cómplice como el autor necesitan ser funcionarios servidores, por tanto, improcedente la extradición. Bueno, pero de ahí en adelante quedó el postulado. Por eso ustedes ven ahora, en cualquier delito de administración pública, peculado, colusión ilegal, tráfico de influencia, en cualquiera, tiene usted cientos de procesados en este momento que no son funcionarios ni servidores públicos. Están siendo procesados como cómplices. ¿Y qué clase de cómplices? Cómplices primarios. Y si es cómplice primario, como ustedes recuerdan, tiene la misma pena que el autor, de manera que solamente hay diferencia de nombre, porque la pena va a ser igual, ¿no? Eso en cuanto al sujeto activo. Ahora, en cuanto al sujeto pasivo, también tenemos un problema. Normalmente asociamos sujeto pasivo a agraviado, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado casi siempre referirse al sujeto pasivo en términos ya operativos como agraviado. Y entonces, eso sí es un problema, porque no siempre es así. Ahí tiene usted, por ejemplo, dicen, ¿no? Sujeto pasivo en un delito de homicidio. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el agraviado? ¿Será la misma persona? No, ¿no es cierto? No, o sea, el tema es el siguiente, ¿no? Respetar los conceptos. ¿Quién es agraviado? ¿A quién se le reputa como agraviado en un delito? Es tal aquel que recibe las consecuencias de un bien jurídico dañado. Ese es el agraviado. Sufre las consecuencias. ¿Y quién es el sujeto pasivo? El que sufre el daño. Cosa distinta. O sea, sujeto pasivo se refiere, reitero, a la persona que recibe la lesión del bien jurídico. Y agraviado es la persona que recibe las consecuencias generadas por esa lesión. Ahora, en algunos casos, en muchos casos, coincide, pues, el sujeto pasivo es el mismo agraviado. Ningún problema. Pero hay otros casos que no. Entonces, siguiendo la misma dinámica anterior, si hay un caso, uno nomás, donde no coincida, ya no puedes decir, ya no puedes sostener que el agraviado sujeto pasivo es lo mismo. No es lo mismo. Coincidirá en algunos casos y en otros no. En un homicidio, por ejemplo. En un homicidio, ¿quién es el sujeto pasivo? El que pierde la vida, pues. Y agraviado, él también no. Agraviado a ser el que sufre las consecuencias de esa vida desaparecida. ¿Quiénes son? Sus representantes legales. Entonces, ¿cómo que eso es lo mismo? No es lo mismo, pero nos hemos acostumbrado a pretender que son sinónimos y que se refieren a lo mismo. No es así. Técnicamente podemos tener problemas a veces si entendemos que es así. Bien, eso en cuanto a sujeto pasivo. Luego tenemos el tiempo, o sea, a qué hora se produjo el hecho. Y eso es importante porque a veces la cuestión de tiempo determina la aplicación o no de un agravante X. Por ejemplo,
en un caso estacional, ¿no? Donde, digamos, en julio, las 6 de la tarde está totalmente oscuro, pero de repente en febrero, 6 de la tarde o 7 o 19 horas, todavía tenemos luz solar. Y esa diferencia hace que tal vez no se pueda aplicar un agravante, por ejemplo, noche. Entonces, todo eso tiene que ver en ese elemento objetivo tiempo, lugar, ¿no? Dónde se produce el hecho, el modo, de qué forma se produce el hecho, en fin, todo aquello que los sentidos lo perciban es un elemento objetivo. Entonces, todo eso tiene que ser analizado, ¿no? Para posteriormente establecer qué tipo penal se puede aplicar. O de repente, pues ninguno, también puede ser. Luego, los elementos subjetivos. Los elementos subjetivos se refieren esencialmente al dolo y la culpa, ¿no? Digo esencialmente porque están recogidos en la ley, ¿no? La ley habla de dolo y culpa, pero no necesariamente son los únicos que pueden haber en un tipo penal, ¿no? Por ejemplo, el homicidio piadoso, ¿no? El homicidio piadoso que está en el artículo 112 de nuestro Código Penal es un tipo penal, un delito atenuado, ¿no? Pero ¿cómo empieza diciendo? Pues dice, el que por piedad causa la muerte y no sé cuánto. Por piedad. Entonces, la piedad es un elemento objetivo, lo podemos apreciar, lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos tocar. No. Entonces, ¿qué es? Es un elemento subjetivo que al lado del dolo va a permitir aplicar ese tipo penal. Es decir, la persona se mata por piedad, ¿no? Por conmiseración de la vida de la otra persona, por la dignidad de la muerte. No lo está matando por egoísmo, para adelantar la herencia. Porque si ese fuese el caso, ya no es un comportamiento piadoso, pues. Entonces, hay tipos penales que al lado del dolo también coexisten. Y eso es lo que hace la diferencia para establecer o no el encuadramiento de la conducta, porque claro, si es dolo, hay la intención de matar, por supuesto que lo ha querido matar. Pero ¿por qué lo ha querido matar? Por piedad. Es decir, la conmiseración del sufrimiento de la persona que tiene una enfermedad incurable, o lo ha querido matar bajo ese pretexto para adelantar la herencia, ¿no? Eso es lo que va a diferenciar. Y al final el encuadramiento te va a decir, no se acepta el 112 y tiene que ser el 107 porque ha matado a su padre. ¿Ve? La diferencia está en el análisis del elemento subjetivo, que al lado del dolo está, como dijimos, el elemento piedad. Luego, el otro elemento, la culpa, ¿no? La culpa ya la veremos en su momento, la adelantamos, que es aquellas infracciones que hace el ser humano, aquellas normas de conducta que todos estamos obligados a mantener. Eso en cuanto a los elementos del tipo penal. Luego, también se tiene que estudiar aquí el tipo penal propiamente dicho. ¿Qué es un tipo penal? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo se clasifica el tipo penal? Para luego recién estar en condiciones de hacer todo este trabajo de la tipicidad. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser bien complicado. Doctor, creo que estamos en la hora ya, ¿no? En la primera. Sí, doctor, antes de hacer el intermedio, tenemos una pregunta que nos han hecho por interno A ver. y un poquito para ponerla en contexto, vamos a compartir la pantalla. Es relacionado al caso de Wanda del Valle, a raíz de que el día de ayer, leo la textual la noticia, dice el juez Alfonso del Carpio, del séptimo juzgado de investigación preparatoria, había declarado este viernes improcedente el pedido del Ministerio Público para la extradición de Wanda del Valle. El requerimiento de extradición está basado en el presunto delito contra la
la vida, el cuerpo y la salud bajo la figura del delito de sicariato en agravio del coronel PNP Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios y de la Brigada de Investigación contra la Criminalidad Extranjera. Entonces, bueno, la pregunta, la consulta más va enfocada a que nos pueda dar un poco su opinión desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Sobre esta declaración de improcedencia, ¿no? Y antes que nos responda, indicarle también que el día de ayer la presidenta de la Corte de Lima Este ha suspendido a este juez, ¿no? Al parecer por esta declaración de improcedencia. ¿Qué nos puede hacer alcance? Correcto, muchas gracias. A ver, la norma internacional y la peruana es clara. Cuando no procede la extradición, no procede cuando se trata de delitos políticos o conexos. No procede cuando se trata de delitos militares. No procede cuando se trata de delitos que tienen connotación de algún tipo de discriminación. Y cuarto, no procede cuando se trata de delitos de acción penal privada y cuando se trata de delitos de acción penal pública cuya pena no sea mayor de 2 años. Esos son los únicos casos donde no procede la extradición. O sea, el caso de la señora Wanda, que se narra, no está en ninguno de los 5. O sea, la única posibilidad es que haya rechazado la extradición porque no ha encontrado elementos de convicción que le permitan establecer que hay responsabilidad penal por sicariato, en este caso por intento, por tentativa de sicariato, porque el señor, me parece, el coronel está vivo, ¿no? La única explicación es que ese haya sido el caso y que al momento de ser evaluado el juez, el órgano de control ha establecido que ese no es el caso y por eso es que ha sido suspendido. Ahora, no lo sé si esa suspensión ya es una sanción o simplemente lo han separado mientras investigan qué es lo que pasó. Pero a priori, ninguno de esos 5 casos calza en la declaratoria de improcedencia, ¿no? Porque una cosa es, señoritas, señores, una cosa es declarar improcedente un requerimiento y otra cosa es declarar infundado. O sea, infundado es cuando el Ministerio Público no tiene razón para asumir la responsabilidad de Wanda. Pero ¿cuándo es improcedente? Cuando no está amparado el pedido en la ley. ¿Esto a qué nos lleva? A que digamos que el pedido del Ministerio Público está dentro de los 5 que establece la ley penal peruana y no está. Entonces, esa figura, de repente incluso el término ha podido ser mal empleado. En lugar de decir infundado, lo ha dicho improcedente. Puede ser el caso, no lo sabemos. Pero hay mucha diferencia entre improcedente e infundado. Esa es importante. Vaga la aclaración, doctor. Efectivamente, ha sido improcedente el pedido. Bueno, entonces hacemos nuestro break, nuestro intermedio de unos 7 minutos y volvemos a continuación. Los esperamos. Gracias, doctor.